Buenos días a todos, mi nombre es Fernando Soler y voy a presentar la unidad 2 del módulo de biología, que es composición química de los seres vivos. Dentro de los seres vivos van a estar compuestos por bioelementos, o sea, átomos que van a formar compuestos. Estos bioelementos se clasifican en tres grandes grupos, que van a ser los primarios, compuestos por el carbono, el hidrógeno, el fósforo, el oxígeno, el nitrógeno y azufre, que constituyen el 97% de los seres vivos. Después van a haber bioelementos secundarios como el calcio, el sodio y el yodo, el potasio, cloro y magnesio, que representan el 2,5% de los seres vivos. Y finalmente vamos a encontrar bioelementos, que son elementos que vamos a encontrar en menor proporción, menos del 0,5%, como el hierro, el cobre, algunos metales que cumplen funciones estructurales muy importantes dentro de las moléculas de los seres vivos. Los bioelementos van a formar biomoléculas que se pueden clasificar en inorgánicas, como el agua, las sales y los gases, que van a ser importantes como solventes dentro de los seres vivos o para regular metabolitos dentro de los mismos, y orgánicas, y ahí vamos a encontrar las principales macromoléculas, que son los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Dentro de los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, vamos a tener, se van a clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos en función al número de azúcares que contengan cada uno. Los monosacáridos son la unidad estructural, también se denominan monómeros, y estos van a ser los componentes o los ladrillitos de cada uno de estos carbohidratos. En los oligosacáridos vamos a encontrar la unión de dos monosacáridos o dos monómeros. Y en cuanto a los polisacáridos, son macromoléculas, macro hace referencia a grande, y vamos a encontrar moléculas como el almidón y el glucógeno, que son reservas de energía, o la celulosa y la quitina, cumpliendo funciones estructurales dentro de las plantas, en este caso, por ejemplo, la celulosa formando parte de la pared celular. En cuanto a las proteínas, estas están compuestas por aminoácidos. Los aminoácidos, a su vez, están estructurados por un grupo carboxilo, un carbono intermedio y un grupo amino, y una cadena lateral que puede variar la composición de la misma. Estos se van a relacionar un aminoácido con otro y van a ir formando cadenas que, gracias a sus cadenas laterales, en este caso representados con la letra R, van a tener interacciones entre sí y se van a ir enrollando, van a ir formando estructuras secundarias y estructuras terciarias y cuaternarias, que en este modelo podemos verlas como en un caso una enzima, y estas estructuras cuaternarias van a cumplir funciones biológicas dentro del metabolismo de los seres vivos, ya sea degradando sustancias o construyendo o sintetizando sustancias, o bien estructurales dentro de las membranas plasmáticas o dentro de los orgánulos de la célula. En cuanto a los ácidos nucleicos, estos están constituidos por nucleótidos, o van a estar estructurados por nucleótidos, que a su vez están constituidos por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Ese fosfato va a interactuar con el azúcar, uniéndose y formando también una cadena, y esa cadena va a servir para conservar información. ¿Cómo la conserva? En base a la secuencia de las bases nitrogenadas, que hay una al lado de la otra, y eso mediante el proceso de transcripción celular van a permitir sintetizar proteínas. También podemos encontrar ácidos nucleicos que cumplen otras funciones, como por ejemplo el adenosintrifosfato, en este caso, o ATP, que cumple la función de conservación energética. En esos enlaces fósforo, acá en vez de ver un grupo fosfato como en el ADN, vamos a ver que tiene tres grupos fosfatos. Cada uno de estos enlaces va a guardar energía, y esa energía se puede almacenar en algún lado, se puede
conformar esa estructura de ATP en algún lado de la célula y se traslada a otro lugar donde al romperse ese enlace se transmite esa energía a la estructura que la necesite. Los ácidos nucleicos se van a clasificar en dos grandes grupos. Está el ADN y el ARN. Las diferencias que vamos a encontrar en las mismas, vamos a encontrar con respecto a las bases, que el ADN tiene timina, adenina, guanina y citosina, y en el ARN vamos a encontrar uracilo, adenina, guanina y citosina. O sea que la diferencia va a estar que el grupo timina se va a reemplazar por el uracilo en el ARN. En cuanto al azúcar, en el ADN vamos a encontrar desoxirribosa, de allí su nombre, ácido desoxirribonucleico, y en el ARN vamos a encontrar solo ribosa, por de ahí es ácido ribonucleico, y la diferencia radica en que le falta ese grupo oxígeno en el azúcar. El fósforo va a ser el mismo, los dos van a tener un grupo fosfato. Las cadenas en el ADN son generalmente dobles, las excepciones, hay muy poquitas excepciones, sobre todo algunos virus que tienen ADN de una sola hebra, pero es muy raro encontrarlos, entonces se dice que en general la cadena es doble y en el ARN la cadena siempre va a ser simple. En cuanto a los tipos de ADN, si bien se pueden clasificar el ADN en distintos grupos, vamos a encontrar un solo tipo, que es el que transmite información genética, y en el ARN podemos encontrar al menos de tres tipos, que es el ARN mensajero, ribosómico y de transferencia, según la función que cumplan en el proceso de síntesis proteica dentro de la célula, que ya lo van a ver más adelante en biología celular. En cuanto a la función de cada uno, el ADN, la función principal es transmitir información genética y la del ARN es la síntesis proteica. Para sintetizar hasta acá, podemos decir que de las sustancias, de los glúcidos o hidratos de carbono, las unidades estructurales son los monómeros o monosacáridos, el tipo de enlace que tienen son covalentes, enlaces covalentes, y los polímeros son los polisacáridos, que pueden ser almidón, glucógeno, celulosa. En el caso de las proteínas, la unidad estructural van a ser los aminoácidos, los enlaces van a ser peptídicos, y los polímeros van a ser las proteínas, que pueden ser caseína, colágeno, albúmina. En cuanto a los ácidos nucleicos, la unidad estructural van a ser los nucleótidos, los tipos de enlaces van a ser el fosfodiéster, que también puede llamarse enlace covalente, y también los enlaces puente hidrógeno. Y el polímero van a ser polinucleótidos, como el ADN y el ARN. Finalmente vemos los lípidos, y los vemos al final porque tienen una característica en particular, que es que no tienen una unidad estructural como las otras macromoléculas. Y vamos a clasificar como lípidos aquellos compuestos que presentan solubilidad en solventes orgánicos e insolubilidad en agua, o sea, no son solubles en agua. Dentro de los lípidos se pueden clasificar como lípidos simples los triglicéridos, que se caracterizan por estar formados por un glicerol y 3 ácidos grasos, y también podemos encontrar lípidos complejos, que van a ser en ese triglicérido normal, una de los ácidos grasos se reemplaza por un fósforo unido a un alcohol aminado, o unido, en este caso, cuando hablamos de glicolípidos, vamos a tener un ácido graso, con una esfingosina y un azúcar. La función de los lípidos simples es como reserva energética o bien estructurales dentro de la membrana plasmática, que es donde más los encontramos. En este caso vemos un fosfolípido que, por sus características de ser anfipático, o sea, tener afinidad en el agua, y una parte es hidrofílica, o sea que tiene afinidad por el agua, y otra es hidrofóbica, permiten formar las membranas plasmáticas, y ahí es donde más los vamos a encontrar. También hay lípidos que son insaponificables, como el colesterol y los terpenos, que pueden cumplir funciones estructurales, como el colesterol, también dentro de las membranas plasmáticas, sirviendo para darle fluidez a las membranas, o pueden ser, en el caso de los terpenos, cumplir funciones como vitamina o colorantes dentro de los seres vivos. Ese es el resumen de la primera parte, o lo que van a ver en esta etapa, en cuanto a
estructuras biológicas dentro de los seres vivos.